Ted Bundy nació en noviembre de 1946 en Vermont. Fue criado creyendo que su madre era su hermana. La verdad sobre sus orígenes le fue ocultada durante buena parte de su infancia. Creció con una relación distante con su familia y un fuerte resentimiento interno. Desde joven mostró comportamientos extraños. Le gustaba espiar a mujeres, robar y se obsesionaba con la violencia sexual. Aparentemente era un estudiante aplicado, pero su lado oscuro ya se estaba gestando. Durante los años 70, Bundy comenzó a asesinar a mujeres jóvenes. Su modus operandi consistía en fingir estar herido o necesitar ayuda. Se acercaba con el brazo en cabestrillo o con muletas. Pedía a chicas que le ayudaran a cargar libros o a subir algo a su coche. Una vez aisladas, las golpeaba con una palanca, las metía en su Volkswagen escarabajo y después las llevaba a zonas boscosas donde las agredía, violaba y mataba. En muchos casos volvía a los lugares del crimen para mantener relaciones con los cadáveres en estado de descomposición. Sus víctimas eran generalmente mujeres blancas, de cabello largo, oscuro, con raya al medio. Muchas se parecían físicamente a una exnovia de Bundy que lo había rechazado años antes. Se cree que esta humillación alimentó en parte su rabia. Sus crímenes se extendieron por varios estados: Washington, Utah, Colorado, Oregón, Idaho y Florida. Era metódico, cuidadoso, sabía cómo no dejar rastro. Durante años se mantuvo por delante de los investigadores. En 1975, Bundy fue arrestado por primera vez en Utah por secuestro, pero nadie sabía aún el alcance de sus crímenes. Mientras estaba en prisión, se le vincularon otros casos. Fue trasladado a Colorado para ser juzgado por asesinato, y fue allí donde hizo lo impensable: escapar. Saltó por la ventana de la biblioteca de la cárcel y huyó a la montaña. Lo capturaron días después, pero no se rindió. Unos meses más tarde logró una segunda fuga. Adelgazó, abrió un hueco en el techo de su celda y huyó de nuevo. Esta vez estuvo libre más de un mes. Durante esa fuga, Bundy viajó hasta Florida y fue allí donde cometió uno de los crímenes más brutales. Entró en la residencia universitaria Chi Omega y atacó a 4 mujeres mientras dormían. Golpeó, violó y mató con una ferocidad terrible. 2 murieron, otras 2 sobrevivieron. Pocas semanas después, secuestró, violó y asesinó a una niña de 12 años, Kimberly Leach. En febrero de 1978, Bundy fue arrestado finalmente en Florida. Tenía el coche lleno de pruebas. Esta vez no habría más escapatorias. El juicio de Ted Bundy fue uno de los primeros en ser televisado en Estados Unidos. Bundy decidió representarse a sí mismo. Quería tener el control. Hacía preguntas, discutía con los fiscales, sonreía al jurado. Parecía más interesado en la atención mediática que en salvar su vida. Usó el proceso como un escenario. Durante una de las audiencias incluso pidió matrimonio a una testigo, Carol Ann Bond, con quien tuvo una hija mientras estaba en el corredor de la muerte. Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte, pero el proceso fue largo. Durante más de una década presentó apelaciones, concedió entrevistas y mantuvo el misterio sobre el número real de víctimas. Solo en los últimos días antes de su ejecución empezó a confesar. Admitió haber matado a más de 30 mujeres, aunque muchos creen que fueron más de 100. Dio detalles escalofriantes, habló de necrofilia, mutilación y de cómo seguía sintiendo el impulso de matar incluso estando preso. El caso de Ted Bundy cambió la forma en que se entendía la figura del asesino en serie. Hasta entonces, la mayoría pensaba que los criminales eran difíciles de detectar. Bundy rompió ese molde. Era guapo, educado, tenía estudios, sabía hablar en público, no era el monstruo típico y eso lo hacía aún más peligroso. Psicólogos y criminólogos intentaron analizarlo. Algunos lo consideraron un psicópata con una inteligencia muy por encima de la media. Otros lo vieron como un narcisista extremo. Pero nadie logró explicar completamente cómo alguien podía vivir una doble vida tan extrema. Pasar de ayudar a un vecino a matar a un adolescente sin pestañear. El 24 de enero del 89, después de casi 11 años en el corredor de la muerte, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida.
Afuera, una multitud celebraba, había pancartas, fuegos artificiales. Era uno de los pocos casos en que la opinión pública apoyaba abiertamente una ejecución. Muchos lo veían no solo como un asesino, sino como un símbolo del mal. Desde entonces, la figura de Bundy ha sido objeto de documentales, libros, películas y análisis. Algunos intentaron mostrar su lado humano. Otros se centraron en el horror de sus crímenes. Pero lo cierto es que Ted Bundy no era solo un asesino, era un manipulador, un depredador que jugaba con la imagen del hombre ideal mientras destruía vidas. Su historia sigue generando fascinación y repulsión a partes iguales. A día de hoy todavía se descubren restos de víctimas que podrían estar relacionadas con él. Algunas familias siguen sin respuestas. La policía aún conserva pruebas sin identificar. Y en cada generación hay quien vuelve a su historia buscando entender lo incomprensible. Ted Bundy no tenía cuernos ni una cara deformada, no parecía una amenaza, y eso es precisamente lo que lo convirtió en uno de los asesinos más letales de la historia, porque el verdadero terror no siempre grita, a veces sonríe, te da las gracias y te abre la puerta del coche.